Winston Leonard Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim, una imponente mansión en Oxfordshire, Inglaterra, que pertenecía a su familia. Era descendiente de John Churchill, el primer duque de Marlborough, uno de los generales más célebres en la historia militar británica. Su padre, Lord Randolph Churchill, fue un prominente político conservador que llegó a ser canciller del Exchequer, ministro de Finanzas, mientras que su madre, Jenny Jerome, era una socialite estadounidense. A pesar de su ilustre linaje, los primeros años de vida de Churchill no fueron fáciles. Fue un estudiante mediocre, especialmente en su juventud, y fue enviado a varias escuelas, donde se destacaba más por su terquedad que por su rendimiento académico. Sin embargo, tenía una pasión por la historia y la literatura, que lo llevaría a convertirse en un prolífico escritor más adelante. Churchill finalmente encontró su vocación en la vida militar. Ingresó a la Real Academia Militar de Sandhurst, donde comenzó a destacar, mostrando un notable talento en tácticas y estrategia. Su vida militar comenzó en 1895, cuando fue enviado a Cuba como observador militar para cubrir la guerra de independencia de los cubanos contra España. Esta experiencia le abrió los ojos al mundo más allá de las fronteras de Inglaterra, y marcó el inicio de su carrera como corresponsal de guerra. El periodista de guerra y el político emergente. Churchill se embarcó en una serie de aventuras militares que moldearon su visión del mundo y le permitieron construir una reputación que eventualmente lo llevaría a la política. En 1897, participó en las campañas militares británicas en la India, donde cubrió la guerra en la frontera del noroeste y escribió sobre sus experiencias. Luego, en 1898, fue parte de la expedición británica a Sudán, donde participó en la batalla de Omdurmán, una de las últimas grandes batallas en las que se usaron caballos de caballería. Churchill publicó sus relatos de estos conflictos, lo que le permitió ganar notoriedad en su país natal. Sin embargo, fue su captura y posterior escape durante la Guerra de los Boer en Sudáfrica lo que realmente lo catapultó a la fama. Churchill estaba trabajando como corresponsal de guerra cuando fue capturado por las fuerzas Boers. A pesar de estar en un campo de prisioneros, logró escapar y atravesó más de 480 kilómetros a pie hasta la libertad. Esta hazaña no solo lo convirtió en un héroe en Gran Bretaña, sino que también cimentó su imagen como un hombre valiente, tenaz y resiliente, cualidades que definirían su carrera política. En 1900, Churchill fue elegido miembro del Parlamento por el Partido Conservador, marcando el inicio de una carrera política que duraría más de 6 décadas. A pesar de su afiliación inicial con los conservadores, en 1904 cambió de partido y se unió a los liberales debido a diferencias ideológicas. Durante su tiempo con los liberales, Churchill ocupó varios puestos importantes, incluido el de primer lord del Almirantazgo, donde supervisó la modernización de la Marina británica en los años previos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y el escándalo de Gallipoli. La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para Churchill, tanto en términos de éxito como de fracaso. Como primer lord del Almirantazgo, fue uno de los principales defensores de la campaña de los Dardanelos en 1915, que tenía como objetivo abrir un frente naval en la región del estrecho de Gallipoli para aliviar la presión sobre las fuerzas aliadas en el frente occidental. Sin embargo, la operación fue un desastre. La invasión anfibia fracasó y resultó en enormes pérdidas de vidas, lo que llevó a la retirada de las fuerzas aliadas. Churchill fue ampliamente criticado por su papel en la planificación de esta operación fallida, y como resultado, se vio obligado a renunciar a su cargo en el Almirantazgo. Este episodio fue uno de los momentos más bajos de su carrera, y muchos pensaron que su futuro político había terminado. Sin embargo, lejos de rendirse, Churchill decidió unirse al ejército activo, y sirvió en el frente occidental en Francia como comandante de un batallón. El regreso a la política y los años de la preguerra. Después de la guerra, Churchill regresó a la política, esta vez nuevamente con los conservadores, y ocupó varios cargos ministeriales. A lo largo de la década de 1920, se consolidó como una figura influyente en la política británica, aunque también fue una época marcada por una serie de decisiones controvertidas. Como canciller del Exchequer, implementó políticas económicas que fueron criticadas por sus efectos adversos en la clase trabajadora, incluida su decisión de volver al patrón oro, lo que empeoró la recesión económica de la época. Durante los años 30, Churchill se encontró en el desierto político, aislado tanto por su partido como por el gobierno. Fue uno de los pocos políticos británicos que advirtió tempranamente sobre el peligro que representaba Adolf Hitler y la Alemania nazi.
Mientras otros líderes británicos como Neville Chamberlain buscaban apaciguar a Hitler, Churchill abogaba por la rearmamentación y la resistencia a la expansión alemana. La Segunda Guerra Mundial, su momento de gloria. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 fue el momento decisivo para Churchill. Después de la desastrosa invasión alemana de Polonia y la rápida caída de Francia, Gran Bretaña se encontró sola en la lucha contra el nazismo. En 1940, Churchill fue nombrado primer ministro, justo en el momento en que Gran Bretaña enfrentaba la posibilidad de una invasión alemana. Churchill se destacó por su liderazgo firme y su capacidad para inspirar a la nación en los momentos más oscuros. Sus discursos apasionados y su retórica feroz levantaron la moral de los británicos durante el Blitz, la serie de bombardeos alemanes sobre Londres y otras ciudades. Su famosa frase, "Nunca nos rendiremos", se convirtió en el grito de guerra de una nación que se enfrentaba a lo que parecía ser una derrota inevitable. Bajo su liderazgo, Gran Bretaña resistió la ofensiva alemana, y su alianza con los Estados Unidos y la Unión Soviética fue crucial para la eventual victoria aliada. Churchill trabajó de cerca con el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin, formando la alianza que derrotaría a Hitler. El fin de la guerra y el declive político. A pesar de su papel clave en la victoria aliada, Churchill fue sorprendentemente derrotado en las elecciones generales de 1945, solo unos meses después del fin de la guerra en Europa. Su partido, el Partido Conservador, fue reemplazado por el Partido Laborista, que prometía una serie de reformas sociales y económicas necesarias para reconstruir Gran Bretaña después de la guerra. Churchill pasó varios años fuera del poder, pero volvió a ser elegido primer ministro en 1951. Durante su segundo mandato, su salud comenzó a deteriorarse, y en 1955 renunció definitivamente a la política activa. Legado y muerte. Winston Churchill murió el 24 de enero de 1965, a los 90 años de edad. Su funeral fue un evento de Estado, y millones de personas en todo el mundo rindieron homenaje a su legado como uno de los mayores líderes del siglo XX. Su impacto en la historia es incuestionable. No solo fue el líder que guió a Gran Bretaña a través de su mayor prueba en la Segunda Guerra Mundial, sino también un prolífico escritor y orador. Hoy, Churchill sigue siendo una figura venerada y estudiada por su capacidad para liderar en tiempos de crisis, su oratoria imponente y su determinación inquebrantable.